Es un inhibidor de penicilinasa, ¿sí? Y aquí dice, y aquí nos colocan dentro de las alternativas también ácido clavulánico. La pregunta es si ácido clavulánico solo tiene actividad antibacteriana o no tiene. ¿Alguien da ácido clavulánico solo? No tiene utilidad, ¿no es cierto? Tiene que estar asociado necesariamente a un betalactámico. ¿Ya? Tiene que estar asociado a un betalactámico. Entonces, amoxicilina, no sabemos, digamos, que estamos bloqueados y no estamos seguros, comparativamente hablando, respecto al cipro, a la doxi o a la dicloxacilina, cuál fuera más potente. Pero lo cierto es que ácido clavulánico solo no sirve. Y no te dice pon de menor a mayor ni de mayor a menor. Te dice cuál de ellos, ¿no?, tiene menos potencia y definitivamente cuál es. Ácido clavulánico. A eso se refiere. O sea, a pesar de ser un inhibidor, no tiene. ¿Pueden creer que esto es una pregunta del MIR o no? Revisen el banco. Una pregunta así. Una pregunta MIR. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros inhibidores de penicilina se conocen? Ácido clavulánico es uno. ¿El otro? Sulbactán. ¿Y el otro? Tazobactán, ¿no es cierto? Fundamentalmente los tres. Hay amoxiclavulánico, también hay amoxisulbactán. Tenemos en el mercado amoxisulbactán. Hay piperacilina tazobactán, hay ampisulbactán, o sea, hay asociación de beta-lactámico con inhibidor de penicilinasa. Vamos a ver. Acá. Esta es otra pregunta muy relacionada a lo anterior. Dice, los inhibidores de beta-lactamasa, entre comillas, poseen escasa acción antimicrobiana. Eso estamos de acuerdo, ¿sí? Por eso es que solos no se usan. Dice con excepción. Quiere decir que uno de ellos sí tiene. O de repente no. Ácido clavulánico, sulbactán, tazobactán, justamente los tres que conocemos. Dice, ninguno tiene acción antibiótica propia y el otro dice, todos tienen acción antibiótica muy escasa. ¿Qué se les ocurre primero? Porque lo vamos a aclarar. Pareciera que es esta, ¿no? La E. ¿No es cierto? Pero en realidad no. En realidad no. El sulbactán solo sí tiene acción antibiótica. No contra todas las bacterias. Exclusivamente contra Acinetobacter baumannii. ¿Ya? Solamente contra Acinetobacter baumannii. ¿Y qué cosa es el Acinetobacter baumannii? Ya lo vamos a ver cuando hagamos terapéutica, pero les voy adelantando. Es una bacteria que está asociada a neumonías asociadas a ventilador mecánico. O sea, le colocan a un paciente a ventilación mecánica y la neumonía que se puede producir va a estar presente ahí Acinetobacter baumannii. ¿Ya? Y el Acinetobacter baumannii es un germen intrahospitalario muy agresivo y potencialmente letal. ¿Ya? ¿Y quién diría? El sulbactán tiene efecto ahí. Tú le das sulbactán a una E. coli, no sirve. Le das sulbactán a cualquier otra cosa, a una Klebsiella no sirve, pero contra Acinetobacter sí. ¿Ya? Entonces, para el sulbactán tiene acción propia, sí, pero exclusivamente contra Acinetobacter, no con los demás. Por eso es que van a ver ustedes en las guías terapéuticas que uno de los tratamientos de elección para Acinetobacter baumannii es, por ejemplo, cefoperazona sulbactán, pero no es por la cefoperazona, es por el sulbactán. ¿Ya? O algunos usan ampicilina sulbactán a altas dosis, pero no por la ampicilina, sino por el sulbactán. Ya. Queda claro entonces los inhibidores de beta-lactamasa. Primero, no son de todas las beta-lactamasas, solamente de penicilinasa. La mayoría no tiene acción propia. El sulbactán sí, solamente contra Acinetobacter. Para todo lo demás no sirve. Esta es una pregunta muy interesante para reflexionar. A ver, para el tratamiento de infecciones por estreptococo, una de las siguientes terapias es errónea. ¿Se puede usar penicilina para estreptococo? Sí, claro que sí. A ver, lo más común, estreptococo pneumoniae, otitis. ¿Sí? ¿Se puede usar entonces penicilina? Sí se puede usar. ¿Se puede usar cefalosporinas? También. ¿Amoxiclavulánico? Sí, todo el mundo usa. Penicilina a dosis elevadas. Si penicilina a dosis habituales se puede usar a dosis elevadas, sí, también se puede usar. Ya es una estrategia incluso porque el margen terapéutico de las penicilinas es muy amplio. Tú puedes duplicar, triplicar y no vas a causar efectos colaterales. ¿Cotrimazole se puede usar? Sí, también se puede usar. Entonces, es cierto, todo esto se usa, pero ¿cuál no está bien indicado cuando tú sospechas en un estreptococo? La respuesta acá. ¿Por qué? No hay ninguna ventaja
de usar amoxiclavulánico versus amoxicilina sola cuando piensas en estreptococo, porque el estreptococo no produce penicilinasa. Ningún estreptococo en el planeta fabrica penicilinasa. ¿Para qué le das un inhibidor de penicilinasa? Tengan cuidado. Y esto es una práctica muy común. Amigdalitis, amoxiclavulánico. Y ahí está estreptococo, beta hemolítico del grupo A de Lansfield, que no produce jamás de los jamases penicilinasa. Penicilinasa lo produce el estafilococo, ¿ya? O los gram negativos también, que producen beta-lactamasas. A Haemophilus influenza, por ejemplo. Si tú sospechas a Haemophilus influenza, le puedes dar amoxiclavulánico, está perfecto, ¿ya? Pero si piensas en estreptococo, el estreptococo no produce penicilinasa, ¿ya? Entonces, cuando hay otitis y le dan amoxiclavulánico, el resultado es como si le dieran amoxisola. Más bien ahí la recomendación es suban un poco la dosis de la amoxicilina. ¿Por qué? Porque el margen terapéutico es amplio. Tú puedes incluso hasta duplicar o triplicar y no va a pasar nada. Efectos colaterales no va a haber. No es como en el caso de los glucósidos cardiotónicos. Nadie va a duplicar la dosis, digamos, de digoxina. Podrías matar al paciente, ¿ya? Pero hay fármacos que sí tienen margen terapéutico amplio. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? Esto es casi una costumbre nada más. Den amoxiclavulánico cuando sospechen de estafilococo, cuando sospechen de un gram negativo, porque produce penicilinasa, produce beta-lactamasa. Pero el estreptococo no produce, ¿ya? Entonces es solamente costumbre. Cuidado, entonces esto no está bien. No hay ninguna ventaja de amoxiclavulánico respecto a la amoxicilina sola. Si ustedes revisan la guía de tratamiento para neumonía adquirida en comunidad, que está publicada en la página oficial de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, es del año 2010, si mal no recuerdo, dice amoxicilina. No dice amoxiclavulánico en ninguna parte, es amoxicilina. Porque amoxiclavulánico no tiene utilidad frente al estreptococo pneumoniae. O sea, no oferta más de lo que te oferta únicamente amoxicilina, ¿ya? ¿Queda claro? Aquí está más o menos un resumen de todo lo que han visto. Hemos visto en gram negativos varios mecanismos de resistencia, pero lo más importante en gram negativos, beta-lactamasas. Hemos visto en gram positivos que puede haber beta-lactamasas, básicamente penicilinasa en el estafilococo, pero lo más importante es modificación de PBP. Ya hasta ahora no hemos hablado todavía de eso, pero es lo más importante, modificación de PBP. Lo hemos dicho, en los gram positivos por tener escaso espacio periplásmico, no funcionan las beta-lactamasas como les gustaría a ellos mismos, entonces tienen que modificar sus PBP. En los gram negativos tienen tremendo espacio periplásmico, por lo tanto ahí sí pueden acumular beta-lactamasas. Eso es para que no nos salgamos del cuadro, hay que acordarse. ¿Qué es este señor que está acá? Esta es una bacteria, obviamente. Ya, lo que sucede es que estos fragmentos de DNA, de material genético, circulares, pueden salirse de la bacteria. Y no solo salirse, sino ingresar a una bacteria que está distante. Esto se llama plásmidos. Y lo más importante de los plásmidos es que en base a esto confieren resistencia. Si esta es una E. coli, digamos, resistente, suelta un plásmido y llega a una E. coli sensible, ingresa y esa E. coli sensible se transforma en resistente. O sea, para transferir resistencia es lo máximo los plásmidos, ¿ya? Hay que acordarse de eso. ¿Ya? ¿Por qué les muestro esto? De repente no debería tocarlo, pero he encontrado una pregunta ahí que mencionaba los plásmidos y justamente de su función principal, entonces hay que acordarse de eso. Entonces una E. coli, miren, sensible puede transformarse hasta en una BLE, en una beta-lactamasa de espectro extendido, gracias a los plásmidos. También hay transposones, integrones, pero eso ya es una situación diferente. De los plásmidos por lo menos hay que acordarse. Y aquí está la pregunta. Si no encontraba esta pregunta, no lo hubiera tomado en cuenta. Pero como lo han mencionado, tenemos que abordarlo. Dice los plásmidos. ¿Qué van a encontrar ahí? Puede ser que haya aquí alternativas que no la tengan clara, pero tiene que haber una que sí es segura. Claro, ya saben que confiere resistencia. Dice, pueden conferir resistencia a los antibióticos. Y ese es. Como les digo, si ustedes encuentran una que es y no hay todas las anteriores, ya pues juéguensela por esa. Y esa es la alternativa, ¿no? Todo lo otro es una situación complementaria a la pregunta. Lo que tienen que acordarse es que los plásmidos sirven exclusivamente para eso, ¿ya? Desde el punto de vista de resistencia. Transfieren. Por ahí han encontrado una alternativa, ¿no? Beta-lactamasa SAM-C. Esto es menos complicado, mucho menos complicado. ¿Ya? Estas beta-lactamasas SAM-C son parecidas a las BLE, muy parecidas a las BLE. ¿Qué cosa era la BLE? De espectro extendido. Se iba hasta cuarta generación, ¿ya? Y estaban en los gram negativos por ser beta-lactamasa.
¿Ya? Estas AMC también están en los gram negativos porque siguen siendo beta-lactamasas. ¿Ya? Y hidrolizan, así como ven, parecido a las BLE, pero exceptúan las de cuarta generación, o sea, van hasta tercera nomás. Aquí sí se podría usar las de cuarta generación. Y aquí ya no es tan complicado como en el caso anterior, porque una E. coli puede ser sensible o puede tener beta-lactamasa. Un Proteus puede ser sensible o puede tener beta-lactamasa. Una Klebsiella lo mismo. En este caso no. En este grupo de bacterias con nombre propio, desde que nacen, siempre tienen beta-lactamasas de este tipo. O sea, no existe ninguna de estas bacterias que sea sensible a cefalosporinas de tercera, en ninguna circunstancia. Por ejemplo, si les dicen, hemos aislado en el laboratorio una Serratia, ni hablar. En esa Serratia ni se les ocurra usar ceftriaxona, porque no va a servir. No, de repente es sensible, no puede ser de repente. O sea, en ninguna circunstancia es sensible. O sea, tienen una resistencia natural, una resistencia cromosómica, desde que nacen. En cambio, en el caso de las beta-lactamasas de espectro extendido, la E. coli puede nacer sin resistencia y lo va a adquirir en el tiempo, mediante plásmidos, mediante uso de antibióticos, qué sé yo. Acá no, ¿ya? Acá no. Acá necesariamente, estas de acá, tienen las beta-lactamasas AMC. ¿Ya? Tienen las beta-lactamasas AMC. ¿Ya? Simplemente para concepto. ¿Ya? Para concepto. Le pueden decir beta-lactamasas de tipo cromosómica. ¿Ya? Simplemente para concepto. Y para que más o menos tengan una idea, ¿ya? Si aquí lo ordenamos, los nombres, ya no es que en honor a estas bacterias le han puesto el nombre de AMC, sino que coincide. ¿Ya? Lo ordenamos tratando de imitar el nombre de la beta-lactamasa. Miren, pareciera, ¿no? AMCES, en plural todavía. Entonces uno podría de alguna manera ubicarse aquí. ¿Para qué sirve esto? Para esto que están viendo. Una Serratia marcensis, ¿está en ese grupo la Serratia? Sí está. Si les dieran así. A mí basta que me digan Serratia, yo ya no necesito saber ceftriaxona, ni ceftazidima, ni cefotaxima, porque yo ya sé que es resistente. Me lo digan o no me lo digan, porque sé que es Serratia. A eso me refiero. ¿Ya? O puede venir así. Enterobacter, que está también en ese grupo. Puede venir así. ¿No? Sensible, sensible, resistente. Miren, ceftazidima sensible, no le creo, porque yo sé que en ahí nadie es sensible a las cefalosporinas de tercera. Cefepime, esa sensibilidad sí la creo. ¿Ya? Porque sé que cuarta generación no coge. Y miren, puede venir así. Y esto es lo peor. Y muchas veces se ve eso. Como salió sensible a todo, le he dado ceftriaxona y el paciente se ha muerto. No se ha recuperado. Claro, ¿cómo no se va a morir si esta bacteria está dentro de ese grupo donde no debes de usar? Pero decía sensible. Decía pues, pero esa sensibilidad es in vitro. Tú tienes que saber interpretar con todo lo demás. ¿Ya? Para eso sirve. ¿Ya? Para eso sirve. Enterococo, ese sí es gram positivo, ¿no? Enterococo gram positivo. ¿Cuál era el principal mecanismo de resistencia a los gram positivos? PVP, modificación de PVP. ¿Ya? Entonces aquí va a quedar clarito. Muy, muy clarito. Esto lo tienen ustedes en la lámina anotado. Entonces no tienen nada que anotar. Solamente fijen la idea que les voy a dar. El enterococo, la mayoría de los enterococos debería de ser sensible a la ampicilina. Debería de ser. Entonces cuando yo tengo una sospecha de enterococo, el tratamiento de elección es ampicilina. ¿Ya? Imipenem también sirve, pero lo que no sirve son cefalosporinas. No se debería usar. ¿Ya? No se debería usar. No tienen acción. ¿Ya? Pero la ampicilina sí, y en el caso del imipenem sí. Y alguien me dirá, ¿y las beta-lactamasas? Cuidado, beta-lactamasas es en gram negativos. Estamos hablando de gram positivos. Este es un gram positivo. ¿Ya? Ahora, modifican las PVP, ¿no es cierto? Entonces, esa proteína ligadora de penicilina que tiene esa PVP cambia de forma. Se transforma en otro tipo de PVP. ¿Ya? Por eso dice alteración de PVP. Y al alterarse su PVP, deja de tener sensibilidad a la ampicilina. ¿Ya? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Entonces el enterococo, el estafilococo, el estreptococo también, para hacerse resistente a los betalactámicos, no fabrican betalactamasas, modifican sus PVP. El enterococo es uno de ellos, es gram positivo. Modifica su PVP y esa PVP no tiene afinidad por los betalactámicos, por lo tanto se hace resistente. ¿Ya? Por lo tanto se hace resistente. Ahora, ¿quieren los nombres? Bueno, eso ya es una situación de detalles. Esa PVP modificada se llama PVP5, pero no les van a preguntar. A lo mucho les van a decir que modifican sus PVP y ustedes lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque es gram positivo. Y todos los gram positivos hacen eso. Y todos los gram negativos, betalactamasas. ¿Ya? No se olviden.
Lo que les mostraba acá. ¿A qué cosa era sensible normalmente el enterococo? A la ampicilina, no se olviden. Entonces así van a tener ustedes un reporte. Enterococo. No les dicen siquiera si es fecalis o es faecium. Son los dos más importantes, ¿no? Enterococo fecalis, enterococo faecium. ¿Cuál tiene un sonido parecido a decir feo? Faecium. Es el que más cuadros más feos produce, el que se comporta peor, el que puede tener más alta letalidad, el faecium. El fecalis no tanto. El fecalis normalmente es sensible a la ampicilina, el faecium ya no lo es. Entonces yo les podría preguntar cuál de los dos ha modificado su PVP, el fecalis o el faecium. El faecium, ¿sí? El faecium ha modificado su PVP. El fecalis no, por eso es que es sensible a la ampicilina. Entonces miren, el reporte de laboratorio viene así, enterococo, y les dan así. Lo mismo aquí, enterococo. Entonces, ¿qué es lo que deben de fijarse cuando tienen un enterococo? Un solo antibiótico tienen que fijarse. ¿Cuál es? Ampicilina, lógico. Y si dice ampicilina sensible, este enterococo SP para mí es un enterococo fecalis. ¿Y este otro? Faecium. ¿Por qué? Porque dice ampicilina resistente. Y si la ampicilina dice resistente, debe de ser un faecium y debe de tener una PVP modificada. ¿Sí se entiende, no es cierto? Ya. Y otra vez aterrizamos y nos dedicamos a la pregunta. Y la pregunta dice, dentro de los cocos gram positivos, ¿es cierto que? Un poco resumiendo las otras cosas que hemos hablado. Dice que el estreptococo es catalasa positivo. ¿Qué opinan? Los únicos positivos eran los estafilococos. ¿Sí? Falso. El estafilococo es catalasa negativo. ¿Qué dicen? Es casi lo mismo. ¿Sí? Ni el estreptococo es catalasa positivo, ni el estafilococo es catalasa negativo. Es a lo revés. ¿Ya? Entonces los dos son falsos. Todos, basta que diga todos, no está bien esa alternativa. ¿Sí? Todo lo que engloba todos, ninguno, jamás, siempre, eso no existe en un examen. ¿Ya? Todos los gram positivos son, dice, sensibles a la penicilina. No, pues, desde que decía todos ya definitivamente era falso. Algunos, todo lo que diga algunos, a veces, en ocasiones, generalmente es verdadero. Algunos enterococos son sensibles a ampicilina. ¿Qué dicen? Claro que sí. ¿Ya? Y el otro dice todos, otras ni lo miro, si es que estoy apurado. ¿Ya? La alternativa es la D, porque dice todos los estreptococos son resistentes a betalactámicos, tampoco es cierto. Eso también vayan utilizando cada vez que resuelvan preguntas. Algunos, a veces, en ocasiones, generalmente es cierto. Todos, siempre, jamás, nunca, falso. No hay respuesta absoluta. Esto que les muestro es importante que lo recuerden también. ¿Ya? El estafilococo produce algunas toxinas. Más detalle lo vamos a hacer cuando veamos propiamente patología, ¿ya? O sea, patología misma por el estafilococo. Pero es importante que recuerden algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, se producen hemolicinas. ¿Ya? Estas hemolicinas obviamente están asociadas a posibilidades de hemólisis. Están en algunos estafilococos. Leucocidinas, ¿ya? La leucocidina ha cobrado mucha importancia últimamente, porque si bien es cierto había un estafilococo que era resistente a oxacilina en el hospital, ahora ya tenemos estafilococo resistente en la comunidad. Y no es el mismo estafilococo. El de la comunidad tiene esto que está acá, leucocidinas. Y esas leucocidinas hace de que tenga capacidad de destrucción de tejidos. O sea, hacen neumonías necrotizantes, por ejemplo. Niños que han tenido un forúnculo en la piel o un absceso en piel y a los 5 o 6 días empiezan con un cuadro neumónico. Eso es estafilococo. Y es un estafilococo meticilino resistente de la comunidad. Y alguien dirá, ¿y cómo es meticilino resistente que le doy? Vancomicina. No. La terapia es o clindamicina, o cotrimoxazol o linezolid. Ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? Pero no es, la terapia de elección no es vancomicina. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Como parece estafilococo, me aseguro y le doy banco. Otro error. No es vancomicina la terapia de elección. Eso lo vamos a ver en mayor detalle cuando hablemos de patología. Pero acuérdense que la leucocidina es importante porque está en los estafilococos meticilinos resistentes comunitarios, que antes no había. Exfoliatina está en relación
Está en casi todos los estafilococos. Ustedes saben que una celulitis por estafilococo, por ejemplo, te da piel rojiza, te da piel brillante, con ampollas, ¿no es cierto? Con flictenas, a veces hemorrágicas incluso. Entonces, hay que acordarse que esa esfoliatina está asociada, por ejemplo, al síndrome de la piel escaldada. ¿Ya? Ahí está, es acción directa de esa esfoliatina, en el síndrome de Ritter también, en el síndrome de Liel también. ¿Ya? Patologías que lo van a ver en detalle. Pero acordarse que por eso es que el estafilococo se comporta así. Tiene su toxina en particular. Esta es otra, las famosas enterotoxinas, que algunos prefieren llamarle incluso neurotoxinas. Personas que han comido pasteles, han comido cremas, arroz frito. Bueno, el arroz frito es más para el Bacillus cereus, así es. ¿Ya? Pero es básicamente cremas, pasteles, mayonesas. Ahí van a encontrar, ¿ya? Toxinas, neurotoxinas del estafilococo, que lo que produce es intoxicación alimentaria, ¿no? Y por si acaso, para que sea intoxicación alimentaria, tiene que haber por lo menos 2 personas comprometidas, ¿ya? Eso ya también se va a desarrollar después, pero les voy adelantando algunos detalles. ¿En qué otro sitio vamos a encontrar este tipo de enterotoxinas, a pesar que se llaman enterotoxinas? En los tapones vaginales, en los tapones de epistaxis que se hacen por sangrado nasal, ahí puede colonizar el estafilococo y producir una enterotoxina. ¿Cuál es lo importante de recordar de esas enterotoxinas? Es que se produce el famoso shock tóxico, no es shock séptico, ¿eh? O sea, es por la toxina, ¿ya? Es por la toxina, hasta tener presente eso. Entonces, de estas toxinas me interesa que recuerden la leucocidina, me interesa que recuerden las enterotoxinas, pero esto felizmente se va a volver a ver, esto también se va a volver a ver en detalle. Acuérdense desde ahora de esta leucocidina, ¿ya? ¿Qué cosa le da a esa leucocidina? Capacidad de necrosis, capacidad de invasión a tejidos, neumonías necrotizantes, altamente letal, y no está en el estafilococo intrahospitalario, sino en el comunitario, ¿ya? Generalmente en niños. Esa leucocidina tiene su nombre propio. Los que han inventado, o los que lo han descubierto, perdón, le han puesto nombre de ellos mismos. Y se llama, no es necesario que lo anoten, porque como les digo, se va a volver a ver, pero les voy adelantando, se llama Panton Valentin leucocidin, así se llama. Panton Valentin de los dos y leucocidin de leucocidina, pero preferimos abreviarlo PBL porque suena más médico decir PBL que Panton Valentin leucocidin, que parece un nombre más bien de alguien. ¿Ya? Entonces PBL, cuando digamos PBL, estamos refiriéndonos a eso. Bueno, entonces esto significa que la toxina del estafilococo está ahí. Fíjense cómo las flictenas, en una celulitis donde vean ustedes flictenas, es por estafilococo, porque la celulitis por estrepto se mete a planos más profundos, ¿ya? Por eso es que la fascitis necrotizante generalmente es estreptococo. Tú por fuera lo ves bien, o levemente alterado, pero por dentro es el problema, ¿ya? El estafilococo se ve más por fuera. ¿Ya? Eso es un dato semiológico importante. Aquí está el famoso arroz frito que decía el doctor y es cierto, ¿ya? Para que no confundan que también hay enterotoxinas aquí, pero no es por estafilococo, ¿ya? Aquí es por Bacillus cereus. Ya lo veremos en intoxicación alimentaria. Muy bien, pero aquí está la pregunta de lo que yo quería que ustedes recuerden y que graben por favor esa situación. Dice el estafilococo aureus meticilino resistente, comunitario, y en los artículos lo van a encontrar así, MARSA, con este preámbulo. ¿Qué significa entonces? Estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en comunidad. Así lo van a encontrar. Dice, posee gran virulencia y patogenicidad debido a la presencia de ¿qué? ¿Qué tenía? Una leucocidina, ¿ya? ¿Y cuál es? Esta que está acá, leucocidina PBL. ¿Y por qué se utiliza clindamicina y se utiliza linezolid? Porque los dos únicos antibióticos que actúan sobre esa PBL son justamente clindamicina y linezolid. Si tú le das vancomicina, no tiene efecto. Puedes matar al estafilococo, pero no va a tener efecto sobre la leucocidina. Entonces, clindamicina o linezolid, ¿ya? Son las terapias que se debe de usar. Aquí están las BLE que hemos hablado, las betalactamasas de espectro extendido. Miren, cogían tercera y cuarta, ¿no es cierto? ¿Sí? Tercera y cuarta las de espectro extendido. Astreonam también. El astreonam es un monobactámico, como ustedes saben. Es el único monobactámico, ¿ya? También es un betalactámico. Por lo tanto, también se lo llevan.
Aquí está lo que les decía, corresistencia con quinolonas, aminoglucósidos, tetraciclinas y sulfas. Si yo veo sensible a cipro, no le puedo dar, porque sé que hay corresistencia y se va a expresar la resistencia durante el tratamiento, va a haber fracaso. Si veo amicacina sensible, tampoco le doy. ¿Ya? A tener presente eso. Pero, si bien es cierto, voy a verlo en todos los gram negativos, pero fundamentalmente E. coli, Klebsiella y Proteus. Esto quiero que se den cuenta. Va a aparecer en el antibiograma como sensibles, pero dice in vitro. Sensibles in vitro, cuando vean inhibidores de beta-lactamasa. Me explico mejor. E. coli resistente a ceftriaxona. ¿Qué cosa es? Beta-lactamasa de espectro extendido, porque se está llevando ceftriaxona. ¿Sí? Dice amoxiclavulánico sensible. Cuidado con decir, entonces le doy amoxiclavulánico. No. Resultado in vitro. Es más, ese disco que van a colocar en el laboratorio y que va a salir sensible al amoxiclavulánico, justamente sirve para reconocer más bien que es una BLE. ¿Ya? Para eso sirve. Porque yo les pongo un ejemplo, sin querer confundirlos. Una carbapenemasa que se lleve carbapenems, ¿también se llevaría cefalosporinas de tercera o no? Si yo veo resistente a ceftriaxona, ¿cómo sé que es una carbapenemasa o es una beta-lactamasa espectro extendido? Justamente con esto acá. ¿Ya? En el antibiograma dice amoxiclavulánico sensible. ¿Ya? Pero no significa que sea la terapia, porque ya saben que ese clavulanato sirve para penicilinasas nomás. No tiene nada que ver con lo demás. Y aquí está la figura para que se enteren. Esto es lo que hacen en el laboratorio. Esto de aquí, lo que han cultivado, así han colocado todo, es la bacteria que ha crecido. ¿Ya? Y luego han colocado discos de antibiótico. Ahí está, discos de antibiótico. Y estos discos de antibiótico lo miran así y es sencillo. Ustedes saben que cuando forma halo es sensible, ¿sí? Y cuando no forma, resistente. Y si forma muy poco, también es resistente. Algunos quieren llamarle intermedio, pero intermedio es equivalente a resistente, por si acaso. Miren, esto es cefotaxima. ¿Qué cosa es la cefotaxima? Cefalosporina de tercera. Si es una E. coli y me dice cefotaxima resistente, como estoy viendo, ¿es una BLE o no es una BLE? Sí, pareciera, pero de repente también es una carbapenemasa. ¿Qué cosa hago? Fíjense, a esta misma cefotaxima le agrego clavulanato. Cefotaxima más ácido clavulánico. ¿Qué pasó? Sensible. In vitro. Eso no va a pasar cuando tú le des. Este es el test que me sirve para decir, ya, esto es una BLE. Lo he verificado laboratorialmente. Así se verifica. Lo mismo aquí, miren. Septacidima. Y aquí es septacidima más ácido clavulánico. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, a esto le llaman el test de clavulanato. Y esto lo hacen en el laboratorio, obviamente. Y como estamos hablando de microbiología, tienen que saber. Esto no significa que le van a dar amoxiclavulánico. No les va a servir. Pero en laboratorio sirve para reconocer. Esto es in vitro. Y por eso tienen esta pregunta. ¿Ya? Y no había forma de evadirla, porque lo más fácil sería evadir las que me van a traer problemas y me quedo con lo más bonito. Pero dice el test laboratorial de elección, que detecta la presencia de beta-lactamasa de espectro extendido, se realiza con discos de ¿qué? Clavulanato. Ahora sí se entiende, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora sí se entiende. Pregunta de rigor. Hasta aquí. Respecto a cómo dieron el examen cuando recién llegaron, me imagino que al mirar las preguntas parecía un poco confuso. ¿Se está aclarando las cosas? Ya, eso es lo que se quiere. Tiene que aclararse. Si no, nos vamos a quedar con la idea de que no estamos bien. Muy bien. ¿Qué es esto?